le damos paso a la palabra del Señor. ¿Cuántos están listos para la palabra del Señor? Amén. Hoy vamos a continuar entonces con la serie que estamos estudiando, que es nuestra declaración de fe, con el tema número 44, que le titulé Reino de Paz y Justicia. El texto base que vamos a estudiar es Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. No sé si le puedas quitar medios. Apocalipsis 26. Entonces, bueno, el propósito de esta enseñanza, mis hermanos, es enseñar que Jesucristo establecerá un reino literal de paz y justicia sobre la tierra. Y también el propósito es motivar a los creyentes a vivir hoy como ciudadanos de ese reino. Y que Cristo reinará con poder absoluto, mis hermanos. ¿Cuántos lo creen? Cumpliendo todas las promesas divinas, recompensando a los fieles y trayendo paz y justicia al mundo, demostrando así, mis hermanos, su soberanía, fidelidad y perfección de Dios. Amén. Mire, yo le voy a leer si ya tiene ahí Apocalipsis 20, versículo 6, yo le voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Apocalipsis 26 dice: benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección. Recuerde, es la versión Nueva Traducción Viviente. Apocalipsis 26. Lo leo una vez más. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante ¿cuántos años? 1000 años. Si usted se da cuenta, mis hermanos, vivimos en un mundo donde la injusticia parece ganar terreno. Usted se da cuenta y vemos injusticias por todos lados, ¿sí? Donde el mal muchas veces se levanta con fuerza y la verdad es silenciada. Y a veces nos preguntamos, pues es normal, es lógico hacernos estas preguntas, ¿verdad? Y es normal. A veces la gente se pregunta, ¿dónde está Dios cuando reina la maldad? ¿Dónde está Dios? ¿Cuándo se hará justicia de verdad? Son preguntas válidas que normalmente nos hacemos. Y Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 6, nos responde con una visión gloriosa, mis hermanos, que el día vendrá cuando Cristo reinará sobre la tierra y todo poder de maldad será completamente vencido. El enemigo, mis hermanos, que tanto daño ha hecho, el enemigo será atado, mis hermanos. La mentira será callada y la luz de Cristo llenará todo rincón de la creación. ¿No le da gusto eso? Y este pasaje, mis hermanos, no es solo una profecía lejana, no es algo muy lejano, no es algo como un cuento de hadas. No, mis hermanos, es una realidad y es una esperanza viva para cada creyente. Nos recuerda que la historia humana no termina en caos, sino termina como en la victoria absoluta del Cordero de Dios. Y Jesús no solo venció en la cruz, mis hermanos, sino que reinará visiblemente como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo más impactante, mis hermanos, es esto. Lo más impactante es esto, mis hermanos, que Dios no solo promete justicia, sino también promete honra a los suyos. ¿Cuántos son suyos? Entonces, promete honra a los suyos, compartiendo su trono con quienes fueron fieles, fíjese. Apocalipsis 24 en la última parte dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hasta parece esto como el cuento de hadas, ¿no? Y vivieron felices para siempre. Pero fíjese lo que viene más adelante. El reino milenial no es solo el triunfo de Cristo, sino también la vindicación de su pueblo. Así que cuando el mundo parezca oscuro, usted siempre debe de recordar, el mal tiene fecha de vencimiento.
Hoy en día vemos, mis hermanos, las tinieblas cada vez son más densas. Estoy hablando espiritualmente, ¿sí? Hoy, bueno, por el cambio de horario vemos que las noches son más largas, ¿cierto? A las 5 de la tarde ya está oscurecido. Y en forma espiritual, mis hermanos, las tinieblas cada vez son más densas. Cada vez más son densas en este mundo. Pero recuerde esto, que el mal tiene fecha de vencimiento. Satanás tiene límites, mis hermanos, y Cristo tiene la última palabra. Amén. Entonces el reino está preparado, el trono está listo, y los que permanecen firmes en su fe o en la fe, los que permanecen firmes en fe, reinarán junto a su Señor. ¿Cuántos quieren esto? Esta verdad no solo alimenta nuestra esperanza futura, mis hermanos, sino que nos llama a vivir hoy con fidelidad, a vivir con justicia y amor como ciudadanos del reino venidero. ¿Sí? Por ejemplo, así como el amanecer, como le decía, disipa toda oscuridad, ¿cierto o no? Usted no sé si se ha levantado temprano, a veces hoy amanece más temprano, desde luego, pero si usted se levanta a las 5 de la mañana, todo está oscuro. Y usted puede contemplar el amanecer. ¿Cómo se va disipando, no? La oscuridad. Empieza a salir la luz del sol, comienza a salir el sol y las tinieblas, la oscuridad comienza a disiparse, ¿cierto? Y así de la misma manera, mis hermanos, el reino de Cristo va a disipar toda obra del mal. El milenio será el amanecer glorioso después de una larga noche del pecado, mis hermanos. Hoy entonces veremos qué ocurrirá, mis hermanos, durante ese glorioso tiempo llamado reino milenial de Cristo. Y tenemos que comenzar realizando esta pregunta: ¿qué es el reino milenial? ¿Usted ha escuchado hablar del reino milenial de Cristo? ¿Cuántos de aquí, levanta su mano, han escuchado hablar del reino milenial de Cristo? A ver, no vi. Muy bien, casi todos, ¿no? Qué bueno. Bueno, ¿qué es el reino milenial? El reino milenial, mis hermanos, es el reinado de Cristo, es el gobierno literal de Jesucristo sobre la tierra durante 1000 años. ¿Sí? Después de su segunda venida y antes del juicio final. Durante ese tiempo, mis hermanos, Cristo establecerá un reino de justicia, paz y santidad, donde Satanás estará atado a los creyentes y reinarán con él. Satanás está atado y los creyentes, reinarán con él. Se oyó feo eso, ¿verdad? Entonces, durante el milenio, Jesús reinará personalmente, ¿sabe dónde? ¿Desde dónde? Desde Jerusalén, mis hermanos. Ahí va a ser el centro de operaciones. Ahí va a ser la capital de todo el mundo. Ahí Jesús va a estar reinando personalmente, mis hermanos. Vea lo que dice Zacarías 14:9. No sé si me pueden ecualizar un poquito, porque digo como que está en un cajón la voz. Nueva traducción viviente dice en Zacarías 14:9, que está aquí en los monitores, creo. Zacarías 14:9 dice: el Señor, es la traducción nueva, la nueva traducción viviente, la que le voy a leer, dice: el Señor será rey sobre la tierra. ¿Cuántos lo creen? El Señor será rey sobre la tierra. En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Isaías 2:2, si lo encuentra rápido, si no yo se lo leo. En la nueva traducción viviente dice Isaías 2:2: en los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos. ¿Cuántos saben que la ciudad de Jerusalén está asentada sobre un monte alto? ¿Sí lo sabía? Entonces dice que el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Fíjese, Isaías ya lo estaba profetizando. Y dice el versículo 3: vendrá gente de muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte
del Señor a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y adoraremos en sus sendas. Pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. Versículo 4 dice, el Señor mediará entre las naciones, ya ve, Él va a ser el mediador entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Fíjense, qué tremendo, ¿eh? Ellos, dice aquí, ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Mis hermanos, no será un gobierno simbólico, va a ser un gobierno espiritual también. No solamente simbólico, sino espiritual. Eso va a ser un reino real también sobre la tierra, que es restaurada. Mire, Isaías 9:6 dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado, ¿cómo será llamado este niño? Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Cristo, mis hermanos, será el Rey de reyes y todas las naciones le servirán. Así es como esto, ¿no? Es como cuando un país celebra el inicio de un nuevo gobierno y todo cambia, ¿no? Bueno, muchos están esperanzados en eso. Hay un cambio de gobierno y todos piensan que va a haber un cambio, que habrá nuevas leyes. Y sí las hay, mis hermanos. Hay un nuevo cambio de gobierno y si bien le va, hacen nuevas leyes, hay nuevos líderes, hay nuevas prioridades cuando hay un cambio de gobierno, ¿cierto o no? Y aunque ya sabemos que al final todos los gobiernos se corrompen con el poder, ¿sí o no? El regreso de Cristo, mis hermanos, marcará un nuevo comienzo para toda la creación. Actualmente, vivir bajo el gobierno de Cristo, mis hermanos, no es solo esperar un reino futuro, sino experimentar desde ahora el reinado de Jesús en nuestro corazón, en nuestras decisiones y en nuestra manera de vivir, mis hermanos. Ahí es donde nosotros demostramos que verdaderamente Cristo está reinando en nuestras vidas, ¿cierto? Espiritualmente, mis hermanos, significa reconocer a Cristo como Rey y Señor absoluto de nuestra vida, sometiendo nuestra voluntad, sometiendo nuestros pensamientos, sometiendo nuestras emociones, nuestras acciones a su autoridad. ¿Cierto o no? Tenemos que someter todo esto a su autoridad, a su palabra, a su espíritu, mis hermanos. ¿Sí? Un pastor de jóvenes explicaba en una ocasión, un pastor de jóvenes explicaba que en el corazón de cada persona hay un trono. En el corazón de cada persona hay un trono. Y solo una persona puede sentarse en ese trono. ¿Sabe quién? O Cristo o el yo. Solamente uno. No hay lugar para dos. Solamente una persona. Y cada día nuestras decisiones, mis hermanos, determinan quién gobierna. Si Cristo o el yo. Cuando obedecemos la palabra del Señor, Cristo está en el trono. Pero cuando actuamos por orgullo, cuando actuamos por enojo, cuando actuamos con egoísmo, nos volvemos a sentar allí nosotros, en el trono que está en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, reconocer a Cristo como Rey es cederle el trono de nuestra voluntad. Amén. Es decirle a nuestro Dios, Señor, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. ¿Cuántos se atreven a decirle eso al Señor? Hoy en día es muy difícil y muchos no lo hacen así. Muchos anteponen su propia voluntad ante la voluntad de Dios. Y como la voluntad de Dios choca con nuestra voluntad. ¿Por qué?
Porque cuando choca la voluntad de Dios con nuestra voluntad, es porque en el trono estás sentado tú. Y no es Cristo quien está sentado en ese trono. ¿Sí? Solo cuando Él gobierna, mis hermanos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, vamos a experimentar de su paz y vamos a experimentar dirección de Cristo. Cuando Él gobierne. ¿Sí? Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y mire, mi hermano, tomar la cruz cada día, cuando Jesús dijo eso significaba, tomar la cruz significaba la muerte. Es decir, que tenía que morir a sí mismo, que tenía que morir a sus sueños, tenía que morir a sus anhelos, tenía que morir a su yo, a lo que le gusta. Y ahora tenía que tomar su cruz cada día y seguir a Cristo. ¿Y qué es seguir a Cristo? Si Cristo da un paso, tú lo vas siguiendo sus pisadas. Dice Pedro, ¿verdad? Que seguiremos sus pisadas. Entonces, someter nuestra vida a Cristo, mis hermanos, no es perder libertad, ¿eh? Someter nuestra vida a Cristo no es que ya no somos libres. No, pues ya perdí mi libertad. No. Someter nuestra vida, mis hermanos, a Cristo es encontrar la verdadera libertad bajo su autoridad. Entonces, cuando Él reina, la mente se aclara, mis hermanos. Las emociones se ordenan y las acciones cobran propósito cuando Él reina. Entonces, mis hermanos, la paz del reino empieza cuando el trono de nuestro corazón ya no lo ocupa el yo, sino Jesús. ¿Estamos claros hasta aquí? Gálatas 2:20 dice que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya se lo cantamos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y está el Señor ahí, Jesús, viéndonos así: ¿de veras? ¿Será cierto que ya no vives tú y vivo yo en ti? ¿Qué dirá el Señor cuando nos oiga cantar ese? Es en serio, mis hermanos, porque lo que cantamos nos compromete delante de Dios. Porque no nada más cantamos por cantar, porque ay, qué bonito se oye. No, es que yo ahí derramo mi corazón y lloro. Pues sí, pero ¿y? ¿Por qué no le entregas entonces tu vida y que Él venga y gobierne tu corazón? Me rindo a ti, me entrego a ti. ¿De veras? Dice el Señor. ¿De veras? ¿Te rindes a mí? ¿Te entregas a mí? ¿Quieres hacer mi voluntad? Dice el Señor. ¿Qué dirá el Señor cuando nos escucha cantar esto? No se trata solo de creer en Él como Salvador, mis hermanos, sino de vivir gobernados por su presencia y su dirección. Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Eso dice o no? Y no lo sabemos, nos lo enseñaron desde pequeños algunos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Algunos así lo dicen. Pero si ponemos atención y prestamos atención en esta parte, dice: venga tu reino. Y cuando venga tu reino es porque Él va a gobernar, Él va a reinar. No solamente en esta tierra, sino en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Venga tu reino y hágase tu voluntad, no la mía. ¿Sí o no? Así en la tierra como en el cielo. Mire, el Señor, allá en el cielo se hace su voluntad. No hay rebeldes. Y si se rebela alguien, pues ya sabe lo que le pasó a Satanás por andar de rebelde. Aquí pues no, pues como estamos en la gracia, no pasa nada. Pero va a llegar el Señor y va a reinar. Va a llegar como juez. ¿Sí? Así como un ciudadano, ¿no?, que se somete a las leyes. ¿Cuántos de aquí se someten a las leyes de este país? Porque hay muchos que vienen de otros países, vienen a este país y no se... Perdón, hermano, estoy malo de la garganta. Ok. Vienen a este país. Gracias. Por andar cantando y gritando, hermano. Deme un segundo. Uno, ya. ¿Ya ve qué rápido? Hay muchos, mis hermanos,
que vienen a este país y no se someten a las leyes, rompen las leyes, rompen las reglas, no hacen sus impuestos, no respetan la velocidad, no respetan los signos o los símbolos patrios, queman las banderas, se rebelan ante la autoridad, no respetan a la policía. Digo, si no estás a gusto aquí, ¿qué haces aquí? ¿Cierto o no? Entonces un ciudadano debe de someterse a las leyes de su país, ¿cierto o no? Y un creyente que vive bajo el gobierno de Cristo, ¿qué debe de hacer? Someterse a los principios del reino de Cristo, ¿cierto o no? ¿Y cuáles son esos principios, mis hermanos? Amor, verdad, perdón, justicia y santidad. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿qué le parece? De aquellos que viven bajo el gobierno de Cristo. Por ejemplo, en el trabajo. En lugar de mentir o manipular para obtener beneficios en tu trabajo o beneficios del gobierno, diciendo que tienes dependientes y no tienes ninguno, que tienes un negocio y no lo tienes para que te cobren menos taxes. El creyente debe de actuar con integridad. ¿Cuántos dicen amén? Porque sabe que trabaja, porque debemos de saber que trabajamos ¿para quién? Para el Señor. Así es, eso dice Colosenses 3:23, anótelo. Y después lo lee. Y vive el principio del reino. El principio del reino es que la verdad, ¿qué nos va a hacer la verdad? Si decimos la verdad, si actuamos en la verdad, pues vamos a caminar libres, sin temor de nada. ¿Cierto o no? Estamos viviendo bajo el principio del reino en el trabajo. ¿Qué le parecen las relaciones personales? Perdona en lugar de vengarte. ¿Sí o no? Debes de perdonar en lugar de vengarte. Debes de amar a tus enemigos y orar por los que te ofenden. ¿Sí o no? No devolverles mal por mal. Entonces aquí el principio que se aplica del reino es: vence con el bien el mal. Pero hay algunos que dicen: no, botellita de Jerez, todo lo que me digas será al revés. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué le parece otro ejemplo en sus decisiones? Antes de actuar, usted debe de buscar la dirección del Espíritu Santo y la sabiduría de su palabra. ¿Sí o no? Antes de tomar cualquier decisión, antes de dar cualquier paso, debemos de buscar la dirección de nuestro Dios. ¿Sí o no? La sabiduría de su palabra. Y el principio sería: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero no, primero queremos la añadidura antes de ir a su reino. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué tal las emociones? Porque somos muy dados a ser emocionales. ¿Cierto o no? No deja que el enojo o la tristeza gobierne su corazón. No lo deje. Que la tristeza o el enojo le ganen o gobiernen su corazón. Permita que la paz de Cristo sea el árbitro de sus emociones. ¿Sí? ¿Cuál sería el principio? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores. Porque hay algunos que dice que el que mete más recibe más, ¿o cómo va esa? Bueno, la idea es esa, chapulín. ¿Qué le parece también en la manera de pensar? No se conforme a este siglo, mis hermanos. No se moldee a este mundo, al pensamiento de este mundo, sino renueve su mente conforme a la voluntad de Dios. Eso dice Romanos 12:2. Entonces su pensamiento ya no está gobernado por la cultura. No debería de estar gobernado por esa cultura, su pensamiento, ¿sí? Sino por la verdad eterna del reino. Así que, hermanos, si
Se escuchan tantos pensamientos, tantas ideologías, tantas doctrinas, y a veces caemos y ahí vamos también como borregos y nos creemos todos los que dicen. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, mis hermanos? No, sí, es que fulano. No, es que sí. No, es que está pasando esto. Sí, pues todos los medios, todo el mundo dice cosas. Pero ¿qué dice Dios? ¿Cierto? Entonces cada vez, mi hermano, que tú obedeces la voz del Espíritu en lugar de tus deseos, estás viviendo bajo el gobierno del Rey. Amén. Ahora, en el contexto profético del milenio, mis hermanos, tal como lo vimos en Apocalipsis 19, 11 al 16, si usted lo recuerda, en semanas pasadas, Cristo regresa como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Lo recuerda? ¿Sí? Entonces el milenio comienza después de la segunda venida de Cristo, como le mencioné, cuando Él derrota al anticristo y las naciones también que se rebelaron contra Él. Entonces Satanás, mis hermanos, será atado por 1000 años. Vea Apocalipsis 20, versículo 1. Yo le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Apocalipsis 20, versículo 1. Dice: luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. Mire, hace unos años, un país entero estaba sumido por el caos. Las leyes no se respetaban, la corrupción estaba en cada rincón, la gente tenía miedo de salir de su casa y los jueces y los magistrados eran comprados por los criminales, mis hermanos. Parecía que el mal había ganado la batalla. Y usted lo puede ver en los gobiernos, así están hoy en día, sobre todo en Latinoamérica, ¿cierto o no? Están corrompidos. Pero un día, un nuevo líder fue elegido. No era uno más del montón. Era este líder, nuevo líder que fue elegido. Era justo, era incorruptible, firme pero lleno de compasión, era temeroso de Dios. Y en pocos meses la nación cambió. La justicia regresó, la gente caminaba segura, los niños jugaban sin miedo y las familias recobraron la esperanza. Y la gente decía: por fin, alguien puso todo en orden, por fin alguien gobierna con justicia. Y esa historia, mis hermanos, es solo una pequeña sombra de lo que ocurrirá cuando Jesucristo regrese a la tierra y establezca su reino por 1000 años. Después de siglos de maldad, de guerras, de injusticias, de oscuridad, el verdadero rey tomará el trono, mis hermanos. Y como le dije, Satanás va a ser atado. El pecado será silenciado y Cristo reinará con justicia, verdad y paz. Ya no será el hombre quien gobierne, sino el Hijo del Hombre, y su gobierno traerá restauración a todo lo que el pecado había destruido. Y así como esa pequeña nación de Centroamérica, usted ya se imaginará, el pueblo sintió alivio al ver que la justicia volvía. De veras, mis hermanos, nosotros también podemos vivir con esperanza, porque sabemos que Jesús volverá para poner todo en orden. Él va a venir a poner orden, mis hermanos. Cristo no vendrá a mejorar el mundo, no, sino a reconstruirlo completamente bajo su justicia. Eso es lo que va a hacer Cristo. Ahora, ¿cuál es el propósito del reino milenial, mis hermanos? Bueno, número 1 es cumplir las promesas hechas a Israel, como dice segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 15. Pero no le retiraré mi favor, dice, como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Versículo 16 dice: tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. ¿Qué otro propósito hay? Recompensar a los santos fieles, como dice Apocalipsis
capítulo 20, versículo 6, que es nuestro texto base. También otra de las propósitos del reino milenial es restaurar la creación. Otro es mostrar la justicia divina perfecta. ¿Sí? Como dice el Salmo 72, 6. Que el gobierno del rey tenga la frescura de las lluvias de primavera sobre la hierba recién cortada. Escuche bien eso, de los aguaceros que riegan la tierra, que fortalezcan todos los justos durante su reinado, que haya prosperidad abundante hasta que la luna deje de existir, que reine de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los extremos de la tierra. Dice el Salmo 72, versículos 6 al 8. Usted imagine esto, mi hermano, que alguien le promete restaurar una casa antigua que estaba ya olvidada. Y sobre todo allí en el centro de Los Ángeles, en el este de Los Ángeles, hay casas muy grandes, ¿no? Que son ya muy antiguas y que algunas de esas necesitan restauración, ¿cierto o no? Son casas muy bonitas, pero algunas están olvidadas, están ya falta de restauración. Entonces imagine usted, si usted viviera en una de esas casas y que le dijeran, ¿sabe qué? Yo voy a restaurarle su casa, se la voy a dejar como nueva. Entonces cuando usted dice, no, ¿de veras? Entonces cuando usted la ve terminada, ¿cómo la ve cuando ve terminada su casa? Miren, ¿sí o no, Chino? Tú que acabas de remodelar tu casa, hasta ya no querías irte de ahí, hermano, porque la dejaste bien chida. La dejaste muy bonita y ya no querías salirte. No es cierto. O sea, remodelas tu casa y la ves como cuando la ves terminada. Luce más hermosa que nunca, ¿sí o no? ¿Cierto o no? Dices, no, la querías vender y dices, no, mejor no la vendo. Mejor me quedo a vivir en ella. Entonces así será el mundo bajo el reino de Cristo, mis hermanos. Totalmente restaurado y renovado. Y Dios, mis hermanos, cumple cada promesa, ¿sí o no? Incluso las que parecen imposibles. El milenio será la evidencia, mis hermanos, viva de su fidelidad. Amén. A continuación, mis hermanos, vamos a ver 5 características del reino milenial. 5 características. Característica número 1 del reino milenial de Cristo. Su gobierno será de justicia y de paz. Gobierno de justicia y de paz. Isaías 9:7, por favor. ¿Lo tiene? Isaías 9:7 dice, su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. ¿Sí lo tiene? Claro, la versión que le estoy leyendo es la Nueva Traducción Viviente. No se me olvidó decirle. Dice, su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Cristo, mis hermanos, juzgará sin corrupción, sin engaño y con perfecta sabiduría. En cierta ciudad, un juez era famoso por su integridad. Un día, su propio hijo fue llevado ante él por haber cometido un delito grave de este juez. Y se conocía y era famoso por su integridad. Esta era una prueba difícil, ¿sí o no? Le llevaron a su propio hijo. Todos esperaban que el juez lo absolviera por ser su hijo, así como sucedió con el expresidente. ¿Lo recuerda? Que el expresidente perdonó a su hijo, lo absolvió de delitos que sí tenía que haber pagado. ¿Cierto o no? Bueno, pues aquí, mis hermanos, el juez declaró y dijo, la ley dice que debe de ser castigado. Y dictó la sentencia este juez, una sentencia que correspondía. Luego se levantó el juez, se quitó su toga, bajó del estrado y pagó
Él mismo pagó la multa en lugar de su Hijo. Y así, mis hermanos, así será el juicio de Cristo, sin favoritismos. No va a haber favoritismos, mis hermanos. Nada de que yo soy la chiqueada. No, yo soy el chiqueado del Señor. No hay nada de eso, mis hermanos. Para Dios no hay nada de eso. El juicio de Cristo, mis hermanos, será sin favoritismos, sin corrupción y con perfecta justicia. Él no va a distorsionar la verdad, mis hermanos, pero su amor y justicia se van a complementar. Cristo, mis hermanos, juzga con verdad, pero también juzga con gracia, pagando en la cruz el precio de nuestra culpa, ¿cierto o no? Vea lo que dice Isaías 11:3. Gracias, hermano. Ya te enfermé, hermano. Isaías 11:3. ¿Lo tiene? Dice Isaías 11:3. Él se deleitará en obedecer al Señor. ¿Quién es Él? Jesús. Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. ¿Se da cuenta cómo va a ser el reino milenial de Cristo? Va a ser totalmente imparcial. Entonces, en la tierra, mis hermanos, la justicia a menudo depende del dinero o del poder. Los jueces se venden al mejor postor. Y hay mucha gente en las cárceles que son inocentes. Todo porque alguien que tuvo dinero pagó para que no saliera esa persona. ¿Cierto o no? Y en el reino de Cristo, mis hermanos, la verdad será la única ley. La verdad. Entonces, cuando Cristo reine, mis hermanos, no va a haber sobornos. Nada de eso va a haber delante de Él. Ay de aquel que se atreva. Porque derechito a la cárcel. ¿Cuántos de aquí cuando llegaron de sus respectivos países y la policía lo detuvo, se atrevió a decirle: ¿de cómo nos toca, jefe? ¿De cómo nos arreglamos? ¿Cuántos se atrevieron a hacer eso? Usted ya sabía que no se podía atrever. Porque si usted se atrevía, ¿qué le va a pasar? Inmediatamente lo sacan y vámonos para adentro, por andar ¿verdad? ¿Por qué aquí sí y allá no? ¿De dónde venimos? ¿Por qué aquí sí se hace respetar la ley y allá no? Porque hay corrupción. Porque se corrompe la ley. Pero cuando Cristo reine, mis hermanos, no va a haber sobornos. No va a haber mentiras, no va a haber injusticias. Nadie será juzgado por su apariencia o posición, sino por la verdad de su corazón. Su justicia será tan pura, mis hermanos, que hasta los ángeles se inclinarán diciendo: verdaderos y justos son tus juicios, oh Señor. Como dice Apocalipsis 16:7. Segunda característica, mis hermanos, del reino milenial. La primera, ¿cuál es? Así es, gobierno de justicia y de paz. Segunda característica, Satanás será atado. Como dice Apocalipsis 22, versículo 3, que ya leímos. No habrá tentación, mis hermanos. Cuando venga el reino milenial de Cristo, no va a haber tentación ni engaño espiritual. Porque la tentación está a la puerta. ¿Cierto o no? El mundo va a conocer la verdadera paz mental y espiritual cuando Cristo venga y reine. Mire, una mujer vivía atormentada por pensamientos de culpa, pensamientos de ansiedad, de confusión espiritual. Y aunque oraba y buscaba paz, el enemigo siempre encontraba la forma de perturbar a esta mujer. Un día, esta mujer, leyendo la Biblia, encontró la promesa del reino de Cristo, donde decía que ya no habrá tentación ni engaño.
Imaginó entonces esta mujer cómo sería vivir sin esa batalla interior. Porque ¿cuántos batallan con su interior? ¿Sí o no? ¿O nomás yo? Digo, pues, yo sí, pues me embellezco, digo, sí tengo carne. ¿Ah? Entonces, ella encontró eso allí. Imaginó cómo sería todo vivir, cómo sería vivir sin esa batalla interior. Y lloró de alegría esta mujer. Dijo, Señor, espero ese día cuando mi mente por fin descanse completamente en ti. Perdónenme, hermanos. Entonces, esa será la realidad, mis hermanos, de todos los redimidos en el reino de Cristo. Sin confusión, sin duda, sin opresión espiritual. Solo habrá paz mental cuando venga y Cristo reine, mis hermanos. Habrá claridad espiritual y comunión perfecta con Dios. Es como si el virus del mal fuera desactivado y la humanidad pudiera finalmente respirar en libertad. Así como yo no puedo respirar ahorita. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando Cristo reine, mis hermanos, el engaño del enemigo será silenciado. La tentación no va a existir, mis hermanos, y las mentes humanas encontrarán la paz que tanto anhelaron. ¿Cuántos anhelan tener paz? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando venga Cristo, mis hermanos, va a ser como el amanecer de una nueva era, donde la verdad no va a ser cuestionada, la fe no va a ser atacada y el alma finalmente podrá descansar bajo el gobierno perfecto del Príncipe de Paz. Característica número 3, mis hermanos. La creación va a ser restaurada. Eso lo encuentra usted en Isaías 11, versículos 6 al 9. Donde los animales vivirán en armonía. El león con el cordero, mis hermanos. Ya el león no se va a comer al cordero. El lobo va a estar con los niños, jugando. Sí. Los animales van a vivir en armonía, la tierra va a florecer y la violencia, mis hermanos, va a desaparecer. Mire, durante los confinamientos, por ejemplo, de la pandemia, ¿lo recuerda? Muchas ciudades del mundo notaron algo sorprendente. ¿Lo recuerda o no? El aire se volvió más limpio, los animales regresaron a lugares donde antes no podían estar. ¿Lo recuerda o no? Que se veían animales ahí en la ciudad. Dicen, oh, mira, ahí hay venados. Es raro esto, no se ve. ¿Lo recuerda o no? Regresaron antes donde no podían estar esos animales. Y los cielos se despejaron. En solo unas semanas, mis hermanos, la naturaleza comenzó a sanar. ¿Cuántos recuerdan los canales de Viena? ¿Cómo se veían de limpios? ¿Lo recuerda? Se veían claros, limpios. ¿Qué estará pasando, mis hermanos? Y aún así nos dimos cuenta por un momento y volvimos otra vez a la normalidad, a la confusión del pecado, a la contaminación del mundo. ¿Sí? La gente se dio cuenta, mis hermanos, de que el planeta solo necesitaba un descanso. Unos meses, solo unos meses. El planeta descansó. ¿Se dio cuenta de eso o no? Y el milenio, mis hermanos, será ese descanso que la creación ha esperado por siglos. Cuando Cristo gobierne el mundo entero, respirará paz y armonía. La tierra, los mares y el clima se alinearán con la voluntad de Dios, mis hermanos. Y la naturaleza va a vivir bajo su orden perfecto. Mire lo que dice Romanos 8:21. Dice, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa
de los hijos de Dios. Si lo está viendo ahí, ¿verdad? Entonces hoy vemos, mis hermanos, la naturaleza gimiendo. Hoy vemos eso. La naturaleza está gimiendo. Ríos contaminados, tierras áridas, secas, climas extremos. ¿Lo vemos o no lo vemos? Pero cuando Cristo reine, mis hermanos, la tierra misma cantará otra vez. El aire respirará pureza, el mar reflejará calma y cada flor será testigo de que el Creador ha restaurado su obra. Usted va a ver a las rosas sin espinas. De verdad, mis hermanos. Las rosas es una flor muy hermosa, ¿sí o no? Y sobre todo las de Castilla, ¿no? Pero usted cuando quiere cortar una de esas, ¿qué es lo que le pasa? Se espina. ¿Cómo una flor tan hermosa tiene espinas? Porque es eso, mis hermanos. Es la condición de nuestro mundo. Entonces la creación, mis hermanos, que ahora gime, será sanada por las manos del mismo que la formó. En el milenio la creación misma será sanada, mis hermanos. ¿Lo cree o no lo cree? Característica número 4, mis hermanos, del reino milenial de Cristo. Va a haber una adoración universal. Zacarías 14, versículo 16. Yo le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Fíjense, el Señor me tiene bien apaciguado, porque yo me gusta gritar y apasionarme. Entonces me dice el Señor, quieto, sereno. Zacarías 14, 16. ¿Lo tiene? Dice, a fin de cuentas, la Nueva Traducción Viviente dice esto: a fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga, subirán a Jerusalén cada año, ¿para qué? Para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, y para celebrar el festival de las enramadas. Todas las naciones, mis hermanos, reconocerán a Cristo como el único Dios verdadero. Así como millones se reúnen para un evento global, ¿no? No, que va a ser el Super Bowl. Y se reúnen millones, ¿sí o no? Y van y compran el boleto carísimo y se reúnen de diferentes partes del mundo para ver un espectáculo todo chafa a medio tiempo. Pero se reúnen. Un concierto de un artista, ¿verdad? Famoso. Pero así como millones se reúnen para un evento global, mis hermanos, en el milenio todas las naciones se reunirán para adorar al mismo Rey. Imagínense una gran plaza donde personas de todos los países se reúnen. Cada uno habla un idioma distinto, viste diferente, pero todos van a levantar sus manos y van a cantar y van a llorar de alegría mientras adoran al mismo Señor. ¿No le da gusto eso? Y no hay odio, no hay fronteras, no hay guerras, solo paz, amor y adoración sincera. Y eso será el milenio, mis hermanos. Todas las culturas unidas en una sola voz, reconociendo que solo Cristo merece la gloria. La humanidad por fin reconciliada adorará sin división ni egoísmo, mis hermanos. Salmos 86, 9 dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Hoy, mis hermanos, las naciones se dividen por fronteras. Tristemente, hoy las naciones se dividen por ideologías, por religiones. Pero llegará el día, mis hermanos, en que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante el mismo Rey, de que Él es el Señor. Y ya no habrá guerras ni banderas enfrentadas, sino pueblos, tribus y lenguas reunidos en una misma adoración. Será el amanecer del reino perfecto, donde Cristo será el centro y la paz reinará en toda la tierra. Esa es una característica del reino milenial. Quinta característica, mis hermanos:
prosperidad y larga vida. Isaías 65:20. Yo le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice Isaías 65:20. Los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido. Hermanos, ya no va a haber clínicas de aborto. Ya no va a haber clínicas para abortar bebés. Cuando el Señor venga, todo eso va a terminar. Hoy sí, le dan vuelo. Y se mofan y se burlan y se gozan cuando acaban con la vida de un bebé. Y los padres y las madres que van y entregan sus hijos a Satanás. Pero los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido. Ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Todos vamos a estar viejitos ahí. Nunca más se considerará anciano a alguien que tenga 100 años. ¿Cuántos años tiene 100? ¡Ay, qué joven! Bueno, eso es lo que dice esta versión, mis hermanos. Yo lo creo. ¿Sí? Porque hoy en día, ay, todos ya, ¿cuántos años tiene? 50, ya me duele todo. Ya caminamos así, ¿no? Ahí andamos todos tosiendo. Entonces habrá salud, mis hermanos, abundancia y gozo. Amén o no amén. Nadie va a morir prematuramente, mis hermanos. No habrá hospitales ni guerras. Cristo será la fuente de vida y bienestar en el reino milenial, mis hermanos. Cierto día, mis hermanos, un niño pequeño preguntó a su madre. Ya ves que los niños son bien preguntones, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Has visto a esos niños preguntones? ¿Sí? Oye, ¿y por qué? Pues son tones, sí, para los preguntones. No es cierto. Cierto día, mis hermanos, un niño pequeño preguntó a su madre: mamá, ¿por qué hay guerras? Luego también le hace otra pregunta: ¿por qué hay hospitales? ¿Por qué la gente llora? Y la madre le responde: porque todavía no reina Jesús en la tierra, hijo. Por eso hay todo esto. Hay guerras, hay hospitales, la gente sufre, la gente llora, porque Cristo aún no reina. Y el niño sonrió y dijo: entonces cuando Jesús sea el rey, los doctores y los soldados podrán descansar. ¿Cierto o no? La inocencia del niño, mis hermanos, refleja una verdad interna, una verdad eterna. Cuando Cristo reine no habrá dolor, ni guerra, ni llanto, solo vida, salud y paz bajo el gobierno del príncipe de paz. ¿Sí? Isaías 11:6-9, yo se lo parafraseo, dice: morará el lobo con el cordero, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Hoy, mis hermanos, el mundo está lleno de hospitales, ¿cierto o no? Yo creo que aquí hay, ¿cómo hay tantos hospitales, ¿verdad? Aquí. Y todos están bien caros, todos. Aquí la salud es cara, mis hermanos. Aquí no conviene enfermarse, ¿cierto o no? Yo por eso dije: no, yo ahorita me tomo una pastilla, gracias hermano, ya a ver si me alivio. No, pero hoy el mundo está lleno de hospitales, mis hermanos, lleno de cementerios y de campos de batalla, ¿cierto o no? Pero llegará el día, mis hermanos, en que ya no habrá llanto ni clamor, donde el sufrimiento será solo un recuerdo y Cristo será la fuente de toda vida y bienestar, como dice Apocalipsis 21:4. Su paz sanará lo que el pecado destruyó y su presencia llenará la tierra de salud, gozo y armonía. Así que si estás enfermo, hermano, gózate, porque el Señor va a venir y todo eso se va a acabar. Ay, sí. El final del milenio, mis hermanos, vea, después de 1000 años, Satanás, ya ve que fue amarrado, ¿verdad? Y teatro, de esa forma no, mis hermanos. Satanás fue echado al abismo, como lo vimos, pero después de 1000 años de haber reinado Cristo, ¿qué cree? Que Satanás va a ser soltado brevemente para tentar nuevamente a las naciones. Eso dice su palabra. Y eso demostrará que incluso en un mundo perfecto, el corazón humano necesita de la gracia de Dios, mis hermanos. ¿Sí o no? Necesitamos de la gracia de Dios.
Un prisionero puede estar en la cárcel por años, pero si su corazón no cambia, cuando salga volverá a cometer los mismos ilícitos. ¿Sí o no? Así será con la humanidad, mis hermanos, al final del milenio. Mire, vea el Apocalipsis 20, versículo 7. Yo le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Apocalipsis 20, versículo 7 dice: cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. 8. Saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog por todos los extremos de la tierra. Las reunirá a todas para la batalla. Un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Versículo 9 dice: y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada. Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y los consumió. Después, el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? El anticristo. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Una familia remodeló su casa. Pintaron las paredes. ¿Por qué me vino a la mente eso, hermano? No sé. Pintaron las paredes, cambiaron los muebles y pusieron flores nuevas. ¿Sí? ¿A poco una casa cuando se ve remodelada no se ve bonita? Muebles nuevos, la decoras, le pones unos floreros, unas alfombras y se ve bien hermosa las casas así, ¿no? Remodeladas, adornadas. Por fuera todo se veía hermoso, pero por dentro, mis hermanos, seguía habiendo resentimiento, había falta de perdón, había tristeza en esa casa. La apariencia había cambiado, pero el ambiente interior de esa casa seguía siendo el mismo, seguía estando roto. Así también muchos pueden vivir en un entorno moral o religioso, pero sin haber sido transformados por Cristo por dentro. La verdadera restauración, mis hermanos, no comienza con un mundo nuevo, sino con un corazón nuevo. Ahí es donde comienza la verdadera restauración. Mateo 23, 26 dice: limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera quede limpio. No basta, mis hermanos, con vivir en un entorno bueno. Necesitamos un corazón transformado por Cristo. ¿Sí o no? El entorno puede ser bueno, la sociedad puede mejorar, pero si el corazón no cambia, mis hermanos, el mal volverá a brotar. La verdadera transformación, mis hermanos, no comienza en el mundo exterior, sino en el trono del corazón, mis hermanos, donde Cristo debe de reinar. No basta vivir en un paraíso restaurado. Hay que tener un corazón restaurado por el Rey de Reyes, mis hermanos. Nuestro clamor debe de ser como el salmista dijo un día, en el Salmo 51:10, el salmista dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese debe de ser nuestro clamor, mis hermanos. Después del milenio vendrán los nuevos cielos y la nueva tierra. Cristo, mis hermanos, entregará el reino al Padre y Dios morará con los hombres para siempre. Apocalipsis 21:1 dice, yo le leo la Nueva Traducción Viviente: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo y vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos,
y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Así como una película, como le decía, que tiene un final feliz, donde todo se resuelve. ¿Cierto o no? El plan de Dios termina con una eternidad perfecta, mis hermanos. Sin lágrimas y sin dolor y sin tos. El milenio, mis hermanos, será solo la preparación de la eternidad. Por eso vale la pena mantenerse fiel hoy. Porque hoy es solamente la preparación para el final, para la eternidad. Mire, un grupo de peregrinos caminaba por un largo y difícil sendero. Atravesaron tormentas, montañas, noches frías, días de sol ardiente. Muchos cayeron, otros lloraron, pero todos siguieron caminando con la mirada en una promesa. Al final habrá un hogar donde ya no existirá el sufrimiento. Esa era la promesa. Y cuando por fin llegaron, encontraron un lugar de descanso sin heridas ni cansancio, donde el aire era puro y las lágrimas fueron secadas una por una. Y esos peregrinos somos usted y yo. ¿Qué cantábamos hoy? No, este mundo no es mi hogar, soy peregrino y extranjero. Y mientras estamos en este mundo vamos a sufrir, nos vamos a caer, va a haber heridas, ¿sí o no? Va a haber noches frías, va a haber días de sol ardiente, pero tenemos que poner nuestros ojos en la promesa. Así es nuestra vida cristiana, mis hermanos. El camino puede ser duro, pero el destino será glorioso. El plan de Dios no termina en el dolor, mis hermanos, sino en la eterna consolación de su presencia. No termina con lágrimas, termina con sonrisas. No termina en tumbas, termina en resurrección. Cuando todo haya pasado, mis hermanos, Cristo mismo secará cada lágrima. Y su pueblo vivirá por siempre en una eternidad perfecta, donde el dolor será solo un recuerdo y la presencia de Dios una realidad eterna. Isaías 25:8 dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Ya para concluir, mis hermanos, durante 1000 años Cristo mostrará cómo se ve un mundo bajo su señorío, sin corrupción, sin guerra, sin engaño. Pero también nos deja una enseñanza profunda, mis hermanos. No basta con vivir en un mundo perfecto. El corazón del hombre necesita ser transformado. El milenio, mis hermanos, mostrará que solo los que han nacido de nuevo pueden vivir eternamente en comunión con el Rey. Y cuando ese reino llegue a su plenitud, Dios cumplirá su promesa más hermosa. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Allí no habrá lágrimas, ni dolor, ni muerte. El mal será recordado solo como un pasado que ya caducó, que ya venció y que fue vencido. Y los redimidos reinarán con Cristo, no como siervos esclavos, sino como hijos coronados por su gracia. Hoy podemos, mis hermanos, vivir anticipando ese reino, permitiendo que Cristo reine ya, desde hoy, desde este momento, que Jesucristo reine en nuestros corazones. Y cada vez que perdonamos, cada vez que servimos o amamos como Él lo hace, traeremos un reflejo del reino venidero. Así como Satanás será atado un día, mis hermanos, también nosotros podemos atar las cadenas del pecado hoy con el poder de su Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie.
Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu bondad. Tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Gracias, Señor, por todo lo que tú permites, porque todo es en tu perfección. Y nosotros nos sometemos, Señor, a tu voluntad. Gracias, Señor, por apaciguar. Gracias, Señor, por traer paz, por traer de tu amor. Gracias porque tu plan no termina en el juicio, sino en la restauración. Gracias porque un día tú gobernarás con justicia y gobernarás con verdad sobre toda la tierra. Pero hoy, Señor, te pedimos que gobiernes primero en nuestros corazones. Rompe, Señor, todas las cadenas que aún nos atan, que aún nos aprisionan. Limpia, Señor, nuestra mente. Transforma nuestras intenciones. Que cada área de nuestra vida esté sometida bajo tu autoridad, para que cuando tú vengas en tu reino podamos reinar contigo en gloria. Oh Señor, cuánto nos falta aún, y tú estás por llegar, pero aún no has venido, Señor, por amor aún de tus escogidos. Sabemos, Padre, que tú vienes pronto. Sabemos, Señor, que tú estás por venir. Por eso, Señor, queremos que cada área de nuestra vida esté bajo tu autoridad. Gracias, mi Dios, por la esperanza de una eternidad sin lágrimas ni dolor. Te rogamos, Señor, que hoy podamos vivir con los ojos puestos en ese día, cuando todo será nuevo. Lo hemos experimentado, Señor. Cuando tú permitiste la pandemia, experimentamos cómo se hacían nuevas todas las cosas en este mundo. Y solamente fue una prueba de tu gracia, de tu misericordia. Aún en medio del caos y del dolor, de la muerte, del sufrimiento, tú mostraste, Señor, tu benevolencia. Lo pudimos ver y muchos no se dieron cuenta de eso. Pero que cada área de nuestra vida, Señor, esté bajo tu autoridad. Gracias, Señor, por la esperanza de una eternidad sin lágrimas ni dolor. Que podamos vivir desde hoy con los ojos puestos en ese día, cuando todo será nuevo y tú serás todo en todos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores, así sea.